Muchas gracias, señor presidente. Continuamos ahora con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por él mismo. Empezamos con las preguntas dirigidas precisamente al señor presidente del Gobierno. La primera la formula el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra cuando quiera. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, después de oír su homilía de estas 3 horas, estaba a punto de cambiar la pregunta por darle las gracias. Pero finalmente le voy a decir lo que dice la gente que le rodea y que no se atreve a decirle. Los españoles están hartos de usted. Después de perder todas las elecciones en los últimos años, las generales, las europeas, las extremeñas, las aragonesas, ¿tiene previsto rectificar algo? Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Usted me pregunta por si este es un gobierno responsable o no. Esa es su pregunta. Este gobierno es responsable, entre otras cosas, porque da la cara. He estado aquí 5 o 6 horas. El ministro Puente ha estado... No, por supuesto. Déjenme hablar, señorías. Déjenme hablar. El ministro Puente ha comparecido en 2 ocasiones en las Cortes Generales, en el Senado, en el Congreso de los Diputados. El señor Rajoy no compareció una sola vez. La señora Pastor, como ministra de Fomento, no compareció una sola vez. Y usted cerró la puerta a la Comisión de Investigación en el Parlamento de Galicia. Por tanto, un gobierno responsable da la cara, como hace este gobierno, asume las responsabilidades. Y un gobierno responsable, señorías, es también demostrar con hechos cuál es el resultado de nuestras políticas. Tenemos por primera vez en 17 años una tasa de paro que está por debajo del 10%. Tenemos 22,5 millones de personas ocupadas y trabajando. Tenemos, señorías, el 40% del total de creación de empleo en Europa se crea en nuestro país. Eso es un gobierno responsable. Y un gobierno responsable es plantear a sus señorías, a esta Cámara, horizontes de futuro que son fundamentales para la seguridad y la prosperidad de nuestro país. 1. Un acuerdo frente a la emergencia climática. Ustedes en el Parlamento Europeo se aliaron con la ultraderecha para votar en contra de la reducción de gases de efecto invernadero al año 2040 al 90%. Pero el Partido Popular Europeo votó a favor junto con la familia socialdemócrata. Vergüenza, señor Feijóo, vergüenza de que ustedes se unan también en esto con la ultraderecha. Y un gobierno responsable, señor Feijóo, un gobierno responsable es hablar de lo que habla la gente. Y lo que habla la gente es que se necesita legislar las redes sociales para acabar con el odio, el bulo, la desinformación y la violencia. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Van a apoyarlo o van a seguir la línea que les marque el señor Abascal y la ultraderecha? Muchas gracias, señor presidente. Señor Núñez Feijóo. El señor Rajoy compareció en Cortes el 7 de agosto. El señor Rubalcaba no le pidió su dimisión. El señor Rubalcaba lo recibí yo en Galicia. Y el señor Rubalcaba sabía perfectamente que el presidente de la Xunta de Galicia no tiene ninguna responsabilidad en un accidente ferroviario. La señora Pastor compareció a petición propia en las Cortes. Es que usted no deja de mentir, ni un solo instante deja de mentir. Oiga, por favor. Señoría, le voy a decir las responsabilidades que tiene usted. Mire, solamente le voy a contestar a las 4 irresponsabilidades del mes de enero. Síganse riendo, señoría. Yo salgo a la calle, este señor no puede. Yo no distingo a los españoles. Eliminaré la propuesta de financiación que usted ha pactado con el independentismo. Entre el independentismo y más médicos para el Sistema Nacional de Salud, más médicos. Yo no voy a devaluar lo de ser ciudadano español. Voy a parar la regularización masiva de todos los inmigrantes irregulares que usted quiere hacer. Yo no voy a confundir los necesitados con los aprovechados. Señoría, los ocupas se irán fuera. Y cuarto, voy a ser un gobernante responsable y voy a priorizar. Entre dedicar 30 millones a la investigación contra el cáncer o a pagar un programa de su televisión, la investigación contra el cáncer. Mire, señoría, puede reírse usted de los españoles, pero serán ellos los que le corten las carcajadas cada vez que se produzcan unas elecciones.
Ya lo están demostrando, no le quepa duda. Cuando la gente le reemplace a usted, España volverá a tener un gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente, por favor, silencio. Señor Hispán, le llamo al orden por primera vez. Silencio. Señor presidente, cuando usted quiera. Hemos hablado de un gobierno responsable. Vamos a hablar si tenemos una oposición responsable. Y no hablo de la tragedia de Adamuz, señor Feijóo. Hablo de, por ejemplo, votar en contra de la revalorización de las pensiones. Hablo, señoría, de copiar... Silencio, señores diputados y diputadas. Silencio y respeto. Silencio y respeto a los ciudadanos y ciudadanas, por favor. Cada uno se retrata con sus gestos, señores diputados y diputadas de la bancada del Grupo Popular. Por favor, silencio. Silencio y un mínimo de educación. Quiera, señor presidente. Y también un mínimo de consistencia, señor Feijóo, porque, mire, usted ha venido dando lecciones reiteradamente frente al acoso sexual. Ustedes están todavía a tiempo de exigir la dimisión de la cúpula del Partido Popular de Madrid y del alcalde de Móstoles. Si no, dejarán de dar lecciones y darán vergüenza. Muchas gracias, señor presidente. La siguiente pregunta, por favor, silencio. La siguiente pregunta la formula el diputado don Santiago Abascal Conde, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra. Por favor, silencio. Señor Sayas, le llamo al orden por primera vez. Le llamo al orden por primera vez. Silencio, silencio. Tiene la palabra el señor Abascal. Señor Sánchez, ¿qué relación tiene su anuncio de censurar las redes sociales con su anuncio de regularizar de golpe a 500.000 de personas que están ilegalmente en España? Porque 500.000 es la población conjunta de Valladolid, de Soria, de Segovia, de Zamora y de Ávila. Y esto tiene unas consecuencias inevitables sobre un mercado de la vivienda absolutamente tensionado e inaccesible para los españoles, sobre la sanidad colapsada y con listas de espera, sobre un empleo que va a ser esclavista para los españoles, sobre la seguridad en las calles, especialmente para las mujeres, que a usted les importa un comino, y un efecto llamada que ya vamos notando por todas partes. Pero usted quiere censurar las redes sociales gracias a las cuales nos enteramos de cosas que no se ven en las televisiones. Por ejemplo, que el falso Mena marroquí que violó a una niña en un parque de Hortaleza va a ser regularizado con su proceso, porque no tiene todavía una sentencia firme y porque no tiene antecedentes. Y a la vez que usted quiere censurar las redes sociales, nos dice que ha aumentado el presupuesto para redes sociales y publicidad digital a 80 millones. Por eso hablaba hoy de tomar el control. Buen vocabulario para decirlo en Irán, en China o en Cuba. Usted censura a los españoles y usted metiendo pasta de los españoles para amordazar a un pueblo al que están robando y al que están condenando a la invasión. Muchas gracias, señora Abascal. Señor presidente del Gobierno, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, porque usted grite, de verdad, no convierte usted una mentira en una verdad, le convierte en un maleducado. Es en lo que está, señoría. Pero bueno, yo no voy a entrar en ello. Usted habla sobre las redes sociales y yo le pregunto, y le pregunto como padre, y a muchos de los que estamos aquí, al conjunto de la sociedad española, ¿qué tendrá que ver desde el punto de vista ideológico de cómo concebimos la democracia, de cómo convivimos en una sociedad? ¿Qué tendrá que ver la censura, señoría, con decirle a los tecnooligarcas a los que usted sirve que si no retiran información que ha sido contrastada y que genera odio, que es mentira y que además genera y propaga violencia, la retiren de las redes sociales
y si no, que asuman sus consecuencias. ¿Qué ideología hay detrás, señoría, si no es la defensa del interés general, de exigirles a esos tecnooligarcas el que los algoritmos no privilegien la expansión de bulos de desinformación, de violencia o de pornografía? Señoría, ¿dónde ve usted que esté el problema de decirle a las redes sociales, a esos tecnooligarcas, que no hagan caja ni dinero con la salud mental de los ciudadanos y particularmente de los jóvenes? ¿De verdad? Si es que el problema de seguridad, si nos vamos a Estados Unidos, no lo generan los menores a los que están deportando la administración estadounidense y que hemos visto en Minnesota. Quien provoca esa inseguridad son precisamente los tecnooligarcas a los cuales usted defiende. ¿Vio usted la Super Bowl el otro día, señoría? ¿Vio usted el espectáculo de Bad Bunny? Pues eso, menos odio y más amor, señora Abascal. Muchas gracias, señor presidente. Señora Abascal, cuando quiera. Vamos a hablar de la protección de los menores y puede usted decir lo que quiera de las redes sociales, pero usted no va a tapar de ninguna manera, haga lo que haga, que la invasión que promocionan y que sus socias dicen que es para sustituir al pueblo que no les gusta, trae crimen y trae islamización. Y se lo digo hablando de menores, porque tampoco van a poder tapar que la mutilación genital ya es algo que sucede en nuestro país. Hay 8 casos de mutilación genital en Cataluña en el último año. En estos últimos días, una niña de 5 años. ¿Y en las televisiones ha salido? No, estaban hablando de Julio Iglesias y de Adolfo Suárez en la televisión española, que ustedes asaltaron cuando estaba muriendo la gente en Valencia. Tampoco va a poder tapar los problemas de otros menores, por ejemplo, que el 63% de los abusos que se producen en Pamplona los cometen extranjeros y que el último, conocido también esta semana, ha sido contra un niño de 4 años que fue arrebatado a sus padres, llevado a un centro de menas donde fue violado por un mena, un niño de 4 años. ¿Y de qué estaban hablando las televisiones? De Julio Iglesias y de Adolfo Suárez, para que no se hablaran de sus corrupciones y de otras cosas. La televisión española que ustedes asaltaron en aquel momento. ¿Va a seguir la huella de la desinformación y el odio en televisión española, que ayer sacaba a nuestro candidato en Aragón junto a Hitler? ¿Va a hacerlo? No. Esta foto es mucho más adecuada, porque este criminal le debe... Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno, cuando quiera. Insisto, señoría, nada tiene que ver la protección de nuestros menores frente a la violencia, frente al odio, frente a la desinformación, de cuestiones ideológicas. Tiene que ver cómo concebimos la democracia y la convivencia en nuestra sociedad. Y es evidente que ustedes defienden los intereses que defienden, pero no es lo de los menores, por supuesto tampoco de las familias, ni del conjunto de la población española. Regularizar inmigrantes en nuestro país, señoría, ha sido recurrente a lo largo de los más de 40 años de historia de la democracia. Usted ha formado parte de un grupo político, de un partido político, el Partido Popular, que ha regularizado migrantes cuando ha estado en el gobierno. Y usted no ha dicho ni mu, como tampoco dice ni mu ante los atropellos de la administración estadounidense. Muchas gracias, señor presidente. Vamos ahora a las preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. La primera la formula la diputada doña Esther Muñoz de la Iglesia, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Sí, mire, señora vicepresidenta, el 12 de marzo de 2024, un diputado de su grupo parlamentario, el señor Diouf, reconocía aquí en el Parlamento que las regularizaciones generalizadas están fuera del marco legal europeo. Pero hace un mes, exactamente una semana después del accidente de Adamuz, ustedes anuncian, cuando todos los españoles todavía estábamos en shock con lo que había pasado, una regularización masiva de más de 500.000 inmigrantes. ¿Mentía el señor diputado hace un mes o es que ustedes van a incumplir la normativa europea? ¿Eran ustedes racistas hasta hace un mes o es que ahora son buenas personas así porque ha ocurrido de milagro? Señora vicepresidenta, sus políticas son incoherentes. ¿Puede explicarnos si tienen un plan para llevar a cabo esta regularización o es que han sido igual de hipócritas siempre? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz. Señora vicepresidenta primera. Gracias, señora presidenta. Yo creo, señora Muñoz, que los ciudadanos saben perfectamente de la coherencia de este Gobierno que está al frente del Ejecutivo
para mejorar la vida de la gente con diferentes medidas que ustedes siempre votan en contra, para lograr un crecimiento económico que está suponiendo que seamos la economía avanzada que más crece, para que tengamos una tasa de paro por debajo del 10% después de 17 años y también, señorías, para que aquellas personas que ya viven en nuestro país puedan contribuir también con su esfuerzo, con el pago de sus impuestos al sostenimiento de los servicios públicos. Es una política coherente. La pregunta que nos hacemos todos es ¿cuál es la coherencia del Partido Popular? Ustedes votaron a favor de la tramitación de la iniciativa legislativa popular para la regularización de esos inmigrantes. Durante sus periodos de gobierno han regularizado en diferentes ocasiones a personas inmigrantes. ¿Qué es lo que ocurre ahora, señora Muñoz? Que no pueden hacer un discurso sobre la inmigración distinto al que hace el Partido Popular. Un discurso de odio, un discurso de exclusión, un discurso, en definitiva, que lo único que está propiciando es una alfombra roja a la ultraderecha. Y lo están viendo en las diferentes elecciones que se están celebrando. Muchas gracias, señora vicepresidenta primera. Señora Muñoz. Señora vicepresidenta, si todo va tan bien en España, ¿por qué no les votan? No la veo muy contenta hoy. Me imagino que es porque tiene ya las barbas a remojar, viendo lo que se la viene delante. Supongo. Mire, usted no para de decir, y el Partido Socialista no para de decir, que somos como Vox. Y Vox no para de decir que somos como el Partido Socialista. En el Partido Popular lo que estamos es con los españoles, que están hartos de que ustedes les llamen racistas solo por pedirles una política de migración real, sensata, razonable, legal y jurídica. ¿Sabe lo que no quieren los españoles? Mire, los españoles lo que entienden razonable es que quien venga a nuestro país venga a trabajar, como por cierto sí hicieron las otras regularizaciones. Lo que entienden los españoles es que si vienes a mi país y delinques, te vuelves al tuyo. Lo que entienden los españoles es que si no compartes nuestra cultura y no compartes nuestros derechos y quieres imponer los tuyos, España no es tu país. Y algo muy importante, señora vicepresidenta, la nacionalidad española no se regala, se gana. Entiéndanlo, señora vicepresidenta. ¿Les ha explicado a ustedes a los españoles cuál es su plan? Porque esto va a tener consecuencias en los servicios públicos, esos que usted dirige. ¿O es que acaso si vienen 500.000 inmigrantes irregulares, más sus familias, más todos los que están viniendo de Europa por su llamada, efecto llamada? Señora vicepresidenta. Silencio, por favor, señores diputados. Señora Muñoz tiene la palabra. Familias. Van a poder reagrupar a sus familias. Estamos hablando de 1,5 millones de personas. ¿Cómo va a afectar eso a los servicios públicos? Sin médicos, con servicios públicos totalmente estancados. Señora vicepresidenta, ¿cómo van a vivir si hay una escasez de vivienda total en nuestro país? Dígale a esos españoles que están cobrando ayudas que ahora van a venir cientos de miles de personas que están más vulnerables. No me haga burla, por favor. No me haga caras. Sea respetuosa, que es usted una vicepresidenta del Gobierno de España. Por favor, se lo pido. Señora vicepresidenta, los españoles les van a sacar del Gobierno. ¿Sabe por qué? Porque el mayor peligro que tiene España en estos momentos son ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz. Señora vicepresidenta primera. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Muñoz, hay que estar desesperado como grupo político para hacer el discurso exactamente coincidente y superponible al discurso de la ultraderecha, a intentar instar al odio, porque las personas de las que usted habla conviven con los españoles. ¿Cómo que van a venir a saturar los servicios públicos? Señora Muñoz, que no se ha leído la proposición ni la regularización. Son personas que conviven en nuestro país y que a partir de su regularización van a pagar los impuestos como el resto de los españoles para el sostenimiento de las políticas públicas. Lo que no es coherente, que es lo que usted pregunta, señora Muñoz, es que ustedes se rajen las vestiduras hablando de feminismo respecto al Partido Socialista y mantengan al alcalde de Móstoles, al alcalde de Algeciras. Lo que no es coherente es que ustedes digan que quieren estabilidad y convoquen elecciones en Extremadura y en Aragón y sean más rehenes que nunca de la extrema derecha. Lo que no es coherente, señora Muñoz, es que su líder de la oposición esté al servicio de la señora Ayuso y del señor Abascal. Muchas gracias, señora vicepresidenta primera. La siguiente pregunta se la formula el diputado don Elías Bendodo Benasayac, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera.
Pues sí, señora Montero, se han convocado elecciones en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León por un principio claro. Cuando no hay presupuesto no se puede gobernar. Y fíjese, ¿quién se está hundiendo en esas elecciones? Pues creo que el Partido Socialista. Mire, usted es la vicesecretaria general del Partido Socialista, ¿no? La número 2 del PSOE, que parece muchas veces que no se entera de nada, pero usted es la responsable. Vamos a ver. Desde que usted es vicesecretaria general del Partido Socialista, ha habido elecciones municipales y autonómicas, generales, gallegas, europeas, en Extremadura también, ahora en Aragón y próximamente en Castilla y León. En todas, usted es la número 2 del Partido Socialista. En todas se ha producido un batacazo del Partido Socialista. Usted va de derrota en derrota, hasta la derrota final en Andalucía. ¿Usted se ha parado a pensar por qué su amado líder la manda a perder a Andalucía como a Pilar Alegría? Y encima la achicharra para que vaya a defender allí un modelo de financiación injusto e insolidario que castiga a Andalucía con 143 euros menos de media que el resto de los españoles. ¿Con qué cara va a ir usted a su tierra, a Andalucía, a pedir el voto cuando ha traicionado a los andaluces? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bendodo. Señora vicepresidenta primera. Muchas gracias, señora presidenta. No preguntaba usted eso, señor Bendodo. Usted preguntaba por las mentiras que dice el Gobierno. Pero claro, teniendo al lado al señor Feijóo, que ha tenido que reconocer en sede judicial que mintió, como lo reconoció el señor Miguel Ángel Rodríguez cuando habló del fiscal general del Estado. Ustedes mienten todo el tiempo y solo reconocen la verdad cuando están ante el juez. Porque ustedes están surfeando con los métodos de la ultraderecha, señor Bendodo. Ustedes están en el barro, ustedes están en la máquina del fango, ustedes quieren tener las elecciones ganadas antes de que los ciudadanos voten, también en Andalucía. Y fíjese lo que le digo, señor Bendodo, cuando uno practica los métodos de la ultraderecha, cuando uno hace, como la señora Muñoz acaba de hacer, el discurso de la ultraderecha, lo que trae es más ultraderecha, y es lo que estamos viendo en las elecciones, que su forma de hacer oposición, de hacer política, a quien únicamente le da ala es la ultraderecha. Y se lo digo ya, señor Bendodo, van a quedar engullidos por la ultraderecha. Muchas gracias, señora vicepresidenta primera. Señor Bendodo. Señora Montero, si usted pusiera tanto empeño en defender a los andaluces como en abrirse camino a codazos para salir en la foto, le iría mucho mejor, le iría mucho mejor. Mire, sería usted más creíble en Andalucía si pidiera la dimisión del ministro del Caos Ferroviario, porque lo de Adamuz, señora Montero, no fue un accidente, fue una negligencia de su gobierno. Esa es la realidad. Mire, usted dice que vamos a ser engullidos. Oiga, yo lo que estoy viendo es que en Extremadura hemos crecido 4 puntos, en Aragón hemos perdido un puntito y ustedes no paran de hundirse. Ustedes verán. Pero vamos a hacer una apuesta. Mire, Gallardo dimitió en Extremadura con el 25% del voto. Alegría se ha atrincherado con el 24% del voto. ¿Por qué porcentaje de voto va usted a dimitir? Contéstenos a esa pregunta. Muchas gracias. Señora vicepresidenta, cuando quiera. Vergonzoso, señor Bendodo, el que usted esté hablando de porcentajes de dimisiones o de número de bajadas de escaño o de cualquier otra consideración sin tenerle el más mínimo respeto a la democracia. Permita que los ciudadanos voten y cuando los ciudadanos voten podrá usted hacer esos análisis políticos, pero su estrategia es muy vieja. Señor Bendodo, ustedes quieren parecer que van con la ventaja de la victoria para intentar que la gente se quede en casa y no vaya a votar. Y se lo digo desde ya. Los ciudadanos en las elecciones de Andalucía progresistas se van a movilizar para quitarlo a ustedes del Gobierno, para que la sanidad
pública, aplauda, la dependencia, las políticas educativas sean las políticas que den realmente igualdad de oportunidades. Y sobre todo, señor Bendodo, porque ustedes están diciendo que no a que Andalucía tenga 5.700 millones de euros más al año. Dice ahora que no, digan que van a votar a favor de un modelo de financiación que a quien más recursos aporta es Andalucía, de una deuda que a quien más recursos aporta es Andalucía. Sean leales, compórtense con Andalucía y no tengan el sectarismo político. Muchas gracias. La siguiente pregunta va dirigida a la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. La formula el diputado don Jordi Salvador i Duc, del Grupo Parlamentario Republicano. Quan vulgui. Gracias, presidenta. Señora ministra, vamos a hacer un poco de parlamentarismo de verdad, porque hasta ahora lo que estamos escuchando es porquería. Es auténtica porquería. M'agradaria que un dia m'acompanyés a fer el viatge de Tarragona a Barcelona en Rodalies. El senyor Fèlix sap de què li parlo, perfectament. A Catalunya hi ha gent que cada matí surt a casa i pensa arribaré a la feina o avui també em deixarà tirat al tren. Això no és una anècdota, és la vida de milers de persones. Parlo de Rodalies i de regionals, trens que no passen, retards eterns, avaries, andanes plenes i vagons on vas enganxats als altres com si anessin en un tren de bestiar. Però això no és nou. El que sí és nou és que hem passat del caos al col·lapse més absolut. Quan et quedes tirat a una via o a una estació, no tens cap control de res. Senyora ministra, agafar un tren a Catalunya és patir ansietat, angoixa, nerviosisme, estrès i frustració. Hi ha gent que surt de nit, gent que arriba a casa esgotada perquè a més de treballar ha hagut de lluitar per arribar a la feina. I això no és normal. Perquè a la feina ningú et pregunta, tranquil, a Rodalies, et diuen, ja tornes a arribar tard? I vas acumulant avisos i la sensació que el teu lloc de treball, el teu petit negoci, penja d'un fil. Senyora ministra, quan fracassa el transport públic, els drets de la classe treballadora no poden col·lapsar també. Estem davant d'un problema que ve de molt lluny i no pot ser que la classe treballadora qui pagui la factura. Per això li demano 3 coses molt simples. Primera, quan la feina ho permeti, teletreball i flexibilitat horària de veritat, no com un favor. Una administració coneguda a Catalunya ha prohibit avui que hi hagi teletreball. Malament. Segona, zero càstig, garantia, cap sanció, cap descompte de sou, cap represàlia i cap acomiadament a conseqüència de col·lapse de Rodalies. I que no s'obligui a recuperar les hores com si la culpa fos del treballador. Estem igual que quan passava amb la pandèmia o un fenomen natural, etc. I tercera, si són incapaços de solucionar el col·lapse, mesures temporals de protecció perquè la gent no perdi ingressos ni feina. Estic segur, senyora ministra, que amb l'empatia que té farà una resposta adequada a aquesta pregunta. I concretament li demano, perquè ningú perdi la feina o el sou o el seu negoci per culpa d'un tren, què pensa fer el govern. Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Salvador. Señora vicepresidenta segunda, cuando quiera. Señor Salvador, gracias por su pregunta, porque creo que nos permite hablar de algo de lo que nunca se habla. Y sí, hay un sesgo de clase. Permítame que me dirija a la gente trabajadora de Cataluña, pero del conjunto del país. Quien usa los rodalíes son trabajadores y trabajadoras. Quien usa los trenes de cercanías son trabajadores y trabajadoras. Y quiero dirigirme a esa gente trabajadora que efectivamente, como usted dice, no solamente tiene agotamiento y estrés, sino también los propios trabajadores de Rodalíes, con quien pude hablar y hablo a diario, y la gente de Renfe. Están exhaustos, tienen incluso miedo por ir a trabajar. Y es un sistema que me van a permitir que les diga que hoy es fallido. Nuestro país, señor Salvador, quiero aprovechar para decir esto, es el segundo país del mundo que más kilómetros de alta velocidad tiene, del mundo. Y tenemos un sistema de cercanías completamente fracasado. Lo dice alguien, usted sabe dónde vivo yo.
y la señora Jordá también. Vivo en una ciudad en la que no me puedo desplazar a la ciudad de Coruña en vía ferroviaria. Es imposible, a pesar de ser dos ciudades que son hermanas y que están a 25 minutos de distancia en vehículo privado. Es un modelo radial en el que yo, que soy gallega, tengo que pasar por Madrid para desplazarme a cualquier parte del mundo. Es un modelo absolutamente fallido. Y la gente trabajadora hoy, la que está viéndose afectada, la que se está viendo afectada por, sí, retrasos y ausencias, son fuente de desafección ciudadana absoluta. Por tanto, ¿qué vamos a hacer y qué estamos haciendo, señor Salvador? Y además les doy las gracias, porque muchas fueron ideas suyas. Lo primero, el Real Decreto Ley 1.26 por primera vez le da un mandato a Renfe, y fue idea de ese grupo político, el suyo, de Esquerra Republicana. Primera idea, va a certificar Renfe los retrasos, las ausencias y todo lo que sea menester para que los trabajadores y trabajadoras no sufran consecuencias. Pero dos, por primera vez está en la legislación española, publicado en el BOE, la garantía de indemnidad. Ningún trabajador o trabajadora catalán puede ser sancionado ni represaliado por retrasos o ausencias al trabajo. Señorías de Esquerra Republicana, les pido que si hay incumplimientos, trabajemos conjuntamente. Señora vicepresidenta, se le ha terminado el tiempo. Muchas gracias. La siguiente pregunta va dirigida a la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La formula la diputada doña Idoia Sagastizabal Unzueta Barrenechea, Grupo Parlamentario Vasco PNV. Cuando quiera. Gracias, presidenta. En los últimos meses la factura de la luz ha subido al menos lo suficiente como para que muchos consumidores nos preguntemos por qué, si el consumo ha sido más o menos el mismo y la factura no lo especifica. Y la respuesta es por la operación reforzada, la que se puso en marcha para garantizar el suministro eléctrico tras el apagón. Red Eléctrica ha confirmado que el coste de esta operación hasta noviembre asciende a 486 millones de euros. Un coste que pagamos los consumidores domésticos y los industriales y que no supone, como afirma Red Eléctrica, 3 o 4 céntimos al día para un cliente medio. Estos céntimos son solo la parte que corresponde al operador, a Red Eléctrica. No están incluyendo que en esta operación reforzada implica más servicios de ajuste, más restricciones técnicas, más costes operativos del sistema, y esta suma es lo que realmente encarece la factura. La factura de la luz es difícil de descifrar para gran parte de la ciudadanía porque es muy compleja y por los diversos apartados que contiene, pero seguro que hay algo que se entiende. Antes del apagón, operar el sistema costaba unos 9 euros megavatio hora, ahora unos 14 euros megavatio hora, con picos que han llegado hasta los 25 euros megavatio hora. Y esto es lo que en la práctica hace que los consumidores de alta tensión tengan un encarecimiento en su factura, lo que castiga especialmente a la industria electrointensiva, cuya competitividad depende del precio de la energía. Y que una familia media pueda terminar pagando alrededor de 90 euros más al año. Un importe que debería haberse reducido gracias a que la electricidad es hoy más barata por la entrada de renovables. Sin embargo, ese ahorro se diluye. En vez de bajar, la factura o se mantiene o incluso sube porque los costes del sistema han incrementado tras el apagón. Además, ese sobrecoste lo están asumiendo especialmente aquellos consumidores con tarifas indexadas, la PVPC, la tarifa regulada por el consumo doméstico, donde se encuentran además muchos hogares vulnerables y la única que permite el acceso al bono social. Así que quienes más deberían de beneficiarse de los precios bajos del mercado son los más perjudicados. La subida puede parecer pequeña, pero no deja de ser una cifra significativa, vicepresidenta, porque se trata de un sobrecoste derivado de un suceso completamente ajeno al consumidor. Lo más preocupante, vicepresidenta, es que seguimos sin conocer los criterios técnicos que se aplican, la duración prevista ni el calendario de retirada de este escudo de seguridad. La operación reforzada, 9 meses tras el apagón, sigue activa y todo apunta a que continuará. El sobrecoste seguirá creciendo. Nadie discute de la seguridad del suministro, que es esencial. Lo que sí debemos discutir es cómo se financia esta seguridad, asimismo la transparencia y la supervisión de esta operación reforzada. Por eso le preguntamos qué medidas va a adoptar el Gobierno para evitar que los consumidores sigan asumiendo en su factura eléctrica el sobrecoste derivado de estas medidas excepcionales aplicadas tras el apagón. Muchas gracias, señora Sagastizabal. Señora vicepresidenta tercera.
Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias, señora Sagastizábal, por su pregunta. Como sabe, desde el primer momento este Gobierno ha impulsado una transición energética para reducir costes, hacer que lleguen esos costes más competitivos a los consumidores y para ser responsables en un contexto donde la energía era mucho más cara si vamos atrás en el año 2018 respecto a la media europea. ¿Qué es importante? Hemos habilitado flexibilidad, hemos habilitado mecanismos muy innovadores, pero yo me gustaría destacar, seguimos actuando. Ayer mismo el Consejo de Ministros aprobamos un Real Decreto que sigue defendiendo a los consumidores, les damos mejor protección, entendemos mejor la relación entre las comercializadoras y los consumidores, especialmente nos fijamos en esos consumidores más vulnerables, pero también en los industriales. Flexibilizamos los contratos, la potencia contratada, pueden tener más de un punto de suministro, algo que pedía esa industria electrointensiva o industria más consumidora de energía. Por ejemplo, también facilitamos los contratos directos de energías renovables, con lo cual, insisto, seguimos trabajando para hacer de esa energía algo que sea más asequible y más cercano a todos y cada uno de los consumidores. Fruto de este trabajo también le puedo dar datos como que hemos pasado de ser uno de los países más caros de la Unión Europea respecto de la media a ser un país que está por debajo de la media europea. Y esto se puede ver en los últimos datos de Eurostat, donde también vemos que los precios finales que pagan los hogares españoles son 10% menores que la media europea y los consumidores industriales 23% menos que la Unión Europea. Yo creo que son datos muy positivos, pero seguimos trabajando. Conoce la compensación, además, por ejemplo, de los costes indirectos del CO2 o medidas estructurales como el 85% de compensación de los cargos, y seguimos trabajando con las medidas que aprobamos finalmente por el Gobierno, a pesar de que esta Cámara, como digo, no aprobase el Real Decreto Ley con medidas para fomentar la resiliencia. Nosotros sí hemos seguido trabajando. Y las medidas, como el caso de los compensadores síncronos o las reactancias o la habilitación por parte de la CNMC de los, de las energías renovables para realizar ese control de tensión, van a ayudar significativamente a la reducción de esa factura. Actualmente tenemos 4,6 gigas disponibles de renovables y esperamos que siga creciendo esta cifra. Pero, insisto, mano tendida, como siempre, a medidas y a propuestas. Gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. La siguiente pregunta va dirigida al señor ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. La formula la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta Ramos, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Sí, señor Álvarez, dos preguntas sobre su jefe, Zapatero. ¿En calidad de qué se reunió con Huawei en plena tramitación de la Ley de Ciberseguridad 5G? ¿Y en calidad de qué cobró $500.000 de euros de una empresa fantasma ligada al rescate de Plus Ultra? Y no me diga que de consultor planetario. Muchas gracias, señora diputada. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, presidenta. Una cosa, dígale a la presidenta de la Comunidad de Madrid que el faro del mundo libre somos Europa y los europeos. Y la segunda cosa, sobre la obsesión suya con el expresidente Zapatero. Mire, yo no vengo aquí a traer insinuaciones sobre expresidentes. El expresidente Aznar ha aparecido en los papeles de Epstein y yo no vengo aquí a traer ninguna acusación. Señora diputada, cuando quiera. Año nuevo, mismo desprecio a las preguntas de la oposición con la complicidad de la presidencia. Pero yo insisto, ¿en calidad de qué se reunió Zapatero con Huawei en plena ley 5G? ¿Medió ante el gobierno? ¿A cambio de qué? Porque no es un episodio aislado. Coches eléctricos, infraestructuras sensibles, las escuchas judiciales. Sánchez pulveriza los consensos europeos para promover los intereses chinos. Se erige ahora en azote de los tecnooligarcas, pero ejerce de lacayo de una tecnodictadura. Es el troyano de China en Europa. Y dos, Venezuela. ¿En calidad de qué cobró tras el rescate de Plus Ultra? ¿De príncipe y blanqueador de Delcy? ¿De chantajista en jefe del chavismo? ¿De avalista del ideólogo de la tumba? ¿O quizá de comisionista? El empresario que pagó a Zapatero tenía un contrato para cobrar el 1% del rescate de Plus Ultra. Justo la cifra que ingresó Zapatero. Por cierto, las hijas también cobraron de ese empresario y de Huawei. Como diría Steve Jobs, join the dots.
La política exterior española al servicio de la corrupción socialista. Y hoy, por cierto, fajos en Ferraz. Señor Álvarez, bravos con Musk, dóciles con Delcy. Duros con Telegram, complacientes con Pekín. Lo que ustedes detestan de las redes no son los bulos, es la libertad. Y la prueba es usted mismo. La APM condena sus vetos y coacciones a la prensa. Usted pidió la cabeza de la corresponsal diplomática de Europa Press. Usted se refugia en las redes para no rendir cuentas. Al final resultará que el verdadero tecnodéspota no está en Silicon Valley, sino en el Palacio de Santa Cruz. Y un apunte final sobre sus insinuaciones. Aznar no conoció a Epstein, no, pero Sánchez sí emparentó con Savignano. Ahora no recuerda si su suegro le financió la carrera política con el dinero de los prostíbulos. Tiene mejor memoria Santos Cerdán. Ante el juez habló directamente de las saunas del señor presidente del gobierno y así se derritió el PSOE.